meterse de lleno con el tema de la encuesta CEP, porque una de las cosas que más se reflejó, vamos a entrar en el tema del plebiscito, del apruebo del rechazo, pero antes de eso, delincuencia se tomó absolutamente los temas más importantes que le importan a la ciudadanía, pero hay un dato que yo lo encuentro relevante, y es que el 61% de los encuestados dice que no quiere que lleguen inmigrantes a Chile. Sí. Hay algo ahí muy potente que pasó, y quiero saber cuál es. Prohibir La entrada, sí, es muy potente. Sí. Quiero saber cómo lo lee usted, diputado. Bueno, evidentemente que las encuestas son un reflejo del momento, ¿cierto? Son una foto. Una encuesta nunca es un estudio sociológico que te puede explicar cómo es una cultura en su historia, sino que es la foto de un minuto. Claro. Y la foto de este momento nos dice, las dos cosas que tú acabas de decir son muy importantes. Uno, el tema de delincuencia. Fíjate que si tú sumas las menciones a la delincuencia, al narcotráfico y a la violencia, el 70% de los encuestados, 70% mencionó una de esas tres como uno de los principales problemas de los chilenos. Y por lo tanto es el reflejo de que hoy día los chilenos están preocupados de un problema del cual no nos estamos haciendo suficientemente cargo. Y creo que ahí el gobierno, al cual yo soy opositor, tiene un desafío importante, y nosotros hemos dicho en todos los idiomas que estamos dispuestos a apoyarlo en la medida en que sea algo en serio. Y el otro tema es el tema inmigración. A mí esa fue probablemente una de las láminas que más me sorprendió y que más me impactó, porque que más del 60% de los chilenos esté por prohibir. Exacto. No estamos hablando de una inmigración regulada. Exacto. Estamos hablando de prohibir cualquier tipo de inmigración. Habla del estado de ánimo de muchos chilenos respecto a lo que está pasando con la inmigración, que está fuera de control y que particularmente en el norte está causando problemas porque hay inmigrantes o carpas de inmigrantes en plazas públicas, en calles, y eso obviamente que es muy disruptivo para la gente. Entonces son dos temas desafiantes, difíciles de resolver, de los cuales el gobierno va a tener que hacerse cargo, porque hoy día es lo que más están demandando los chilenos. Mire, diputado, de hecho tenemos acá la gráfica de la que estamos hablando, no la parte de migración, que la podemos revisar después, pero sí la transformación de los temas, porque si bien estos temas que es delincuencia, pensiones y salud se repiten en general en las encuestas, aquí también vemos la transformación de lo que fue la encuesta en diciembre de 2019, que estaba bastante más atrás del tema de delincuencia, y por eso decimos que se lo toma, porque estamos hablando de que para prácticamente el país completo, en sentido de cómo ha crecido esto, es importante hoy la delincuencia como fenómeno más importante. Y las pensiones era el que lideraba antes. El tema de pensiones. Con el 64%. Exacto. Y baja a un segundo lugar, sigue muy alto, pero de todas maneras se nota una transformación con respecto al arrastre que tiene la delincuencia como primera prioridad. Y bueno, pensiones sigue siendo importante, pero también baja un poquito porque de nuevo la delincuencia se lo toma. Ahora, un dato interesante. Pero espérate, pero igual pensiones y salud están empatados. O sea, es de lo más, sigue siendo de lo más importante. Estas son las tres prioridades, pero hubo un movimiento de pensiones a delincuencia en términos de la prioridad número uno. Ahora, pero ojo que la encuesta CADEM, que es otra, decía que las personas cuando escucharon al presidente en su cuenta pública o cuando se informaron de ella, de lo que más leyeron o se interesaron fue de nuevo delincuencia. Después venía el tema de pensiones, particularmente la pensión básica universal, el aumento, y el tema del seguro único de salud. La garantizada. Garantizada, exacto. Claro. Pero en el fondo son temas que se repiten. Por ejemplo, no está el costo de la vida, la inflación, que uno diría debería estar ahí. Claro. Diputado Rementería, ¿cómo lee usted esta encuesta? Ante el riesgo de que uno le peguen un balazo en la cabeza, yo creo que después las pensiones se vuelven un tema secundario. Entonces, obviamente, la condición básica es la seguridad de las personas en estos temas. Entonces, no nos extraña que ya venimos de una espiral de aumento de los delitos y de la violencia, los delitos más que de los delitos en particular en los últimos años. Entonces creo que eso obviamente preocupa a las personas y creo que en eso mi sector tiene que hacerse cargo también de los problemas que ha tenido en tener una voz firme de decir vamos a preocuparnos de la seguridad de las personas. Ahora creo que el gobierno lo está haciendo, está poniendo énfasis en ese tema y creo que tenemos que avanzar en aquello porque cualquier cumplimiento del programa del presidente Boric no se va a poder hacer si la gente no está con su derecho tan básico de salir tranquila a la calle, que es creo que vemos fotos que las personas están en su auto y tienen el susto de que se los roben, claro, de que le hagan un portonazo, una encerrona. Creo que ahí obviamente la gente deja de pensar en pensión, en salud, temas que son bastante importantes, pero el tema uno es lo que me genera miedo inmediatamente, que es esto. De todas maneras, diputado, en esa misma línea, cuando usted dice que en mi sector se tiene que hacer cargo de esto y aparentemente el gobierno va avanzando en esa materia, la pregunta es, ¿usted cree que siguen disgregada este gobierno por las dos almas, como se ha denominado, que están liderando allá adentro, o
efectivamente esta ya fue una instrucción de prácticamente del presidente para abajo y todos tienen que actuar en la misma línea? ¿Y quién tomó esa decisión? Creo que ya Porque el presidente hubo... tampoco como que fue tan claro al principio. Creo que ya se ha demostrado de que hay una línea que se tomó y espero que sea así de hacerse cargo del problema de la seguridad. Obviamente vamos a tener propuestas que van a ser en algunos temas distintos a las que pueda tener la derecha, en otros temas vamos a encontrar coincidencia, pero creo que acá hay una línea que es solucionar el problema de seguridad y para eso tienen que hacerse con, obviamente, una batería de propuestas que tengan muchos temas, pero la parte represiva obviamente tiene que estar. Guillermo, cuando tú dijiste acá, nosotros estamos dispuestos a apoyar al gobierno cuando sea en serio el tema de la seguridad. ¿Qué debo entender con esa afirmación? Lo que pasa es que el presidente Boric, y no tengo por qué dudar de su palabra, ha dicho muy claramente que él no va a aceptar que se normalice la violencia. En el discurso del 1 de junio usó una expresión que me llamó la atención. Dijo, vamos a usar todas las herramientas que nos otorga la Constitución y la ley para combatir la delincuencia, el narcotráfico. ¿Por qué te llama la atención? Porque... Pero luego cuando uno ve las bajadas, uno dice, bueno, pero en política lo que importan son las obras, pues, no las palabras. Entonces yo me pregunto, ¿el estado de excepción que van a invocar ahora de nuevo, va a ser de nuevo acotado o no? O sea, hasta ahora no han dicho que va a ser. Entonces, es que Tomás, déjame terminar. Entonces, por un lado, el presidente dice vamos a usar todas las herramientas, pero por otro lado pide un estado de excepción acotado. Ayer o antes de ayer se votó el proyecto de ley de infraestructura crítica, que recibió un amplísimo apoyo en la comisión mixta, un solo voto en contra de un parlamentario de gobierno. Y ya tenemos parlamentarios de gobierno que dicen que en el Senado y en la Cámara de Diputados van a votar en contra del proyecto de infraestructura crítica. Entonces, uno dice, bueno, yo quiero saber si es que el gobierno de verdad va a hacer carne sus palabras, en cuyo caso nosotros vamos a apoyar esos proyectos de ley, o si simplemente va a hacer este tipo como de anuncios de no vamos a aceptar la violencia, pero no va a hacer nada concreto, en cuyo caso va a recibir nuestras críticas. O se va a poder ordenar a sus filas. Le damos al tiro la palabra, diputado, diputado Rementería, pero tenemos que irnos a la calle con Gabriel Alegría. Gabriel. Exactamente, Mirna, justamente nos estábamos acomodando las cosas del matinal en vivo y en directo desde la comuna de La Florida. Estábamos conversando acá con Clara. Ella tiene una visión bien particular respecto a lo que está pasando. Ella es dueña de casa, hoy día se dedica a cuidar a sus nietos, está muy contenta por eso, pero también está preocupada por la situación del país. Clara, comentemos un poco lo que conversábamos antes, la evaluación que usted hace del gobierno, de los políticos y la situación que estamos viviendo hoy día como país. Bueno, yo pienso que esto para mí es algo global, no es algo del gobierno o de los políticos. Yo pienso que esto viene de atrás, de la situación que pasamos, de la pandemia, del estallido social, la pandemia sobre todo, que estuvo muy larga. Fue muy pesada para todos y eso trajo a esto todo. No le echemos la culpa al gobierno ni a los políticos. Creo que vamos a tener que poner todo de nuestra parte para un granito de arena para, no sé, el país salga a flote. Solamente acá no es Chile, todos los países, la guerra. Toda esta situación trae a esto todo. Clara, usted también cuando estábamos escuchando a los dos diputados que están con nosotros hoy día, usted hizo una seña como de asentir cuando hablaban de la delincuencia principalmente. Eso sí me interesa. Yo estoy de noche yo no salgo porque me da mucho miedo. Me da miedo salir con la cartera, a veces salgo con un banano, con lo justo. No salgo con dinero, una tarjeta, mi cédula, y igual me da mucho terror ahora salir a la calle, de verdad. Y veo muchos niños en la droga, eso lo veo, me duele mucho porque yo también tengo hijos, nietos, que pueden llegar a eso, ojalá que nunca pase, pero veo demasiados niños en la droga, de verdad, niños jóvenes. Y eso trae a la delincuencia, no sé por qué. Y ahí, Clara, ¿qué llamado le haría también a los políticos en general? Porque finalmente son ellos los que van tomando las decisiones o proponen también ciertas soluciones. ¿Qué llamado haría usted en ese sentido? Bueno, que se pongan un poquito más la camiseta, que trabajen más por nosotros, por la ciudad, por las personas. Y es que estamos
todo, yo creo que las personas adultas estamos más preocupados de la situación que está pasando, porque nos da miedo, de verdad que me da miedo, mucho miedo. Como le decía, yo no salgo de noche, me da mucho miedo. Sí, y en términos económicos, por ejemplo, Clara, estamos viviendo una situación que es compleja, lo hemos estado conversando aquí en Tu Día, respecto al precio, por ejemplo, el aceite y otros elementos básicos que también impactan en las familias, en los hogares. ¿Cómo enfrentas tú eso? ¿Cómo lo ves regularmente? Lo veo, no sé si triste, no sé, pero yo veo por la gente más pobre que usa para comprarse un litro de aceite, ¿cómo lo hace? No sé, que tiene un sueldo tan mínimo y no sé cómo lo hace. A mí, yo así estoy como al ras y siempre apretándome. Y no sé, yo lo veo como complicado. De verdad que no sé cómo van a arreglar esa situación para bajar los precios, o la benzina, el pan. Que todo Chile comemos pan. La gente más modesta come más pan que las personas que tienen más dinero. Sí. Entonces, no sé, yo creo que los políticos van a tener que hacer algo ahí para solucionar este problema. ¿Usted qué propondría, por ejemplo, Clarita, dentro de toda esta situación? ¿Algún apoyo directo, por ejemplo? O sea, se ha hablado mucho del IFE, que recordamos de la pandemia, por ejemplo, y que evidentemente era una ayuda directa para todas las familias. ¿Cree usted que es necesario, por ejemplo, una ayuda en ese sentido? Si hay dinero para la gente para la gente que necesita, bueno, pero si los va a llevar a esto que estamos ahora, los dieron los IFE, los dieron esto, yo creo que también eso influye al país, que viene una baja de dinero, de plata, que no sé de dónde la sacan, pero no entiendo mucho eso. No sé si es bueno dar otro IFE, no lo veo bien. Veamos, Clarita, qué tienen para decir en el panel nuestras conductoras y también nuestros diputados. Gabo, lo que pasa es que se va repitiendo una sensación, ¿no es cierto? Y una afirmación entre muchas personas que con las que conversamos todos los días, ¿no? Vecinos, ciudadanos, que es el miedo a salir de noche. O sea, ya como que hay una suerte de cambio de hábito, y no solo de las personas mayores, las personas en general, Clara, ¿no es cierto? Porque, o sea, cualquiera de nosotros ya con todo lo que se ve. Entonces, hay ahí un cambio insisto, de conducta que claro, afecta también a todo lo que significa el comercio nocturno, la vida nocturna. O sea, nos empezamos a encerrar en nuestras casas. Diputado de Rementería, para contestarle a Clara, para dar ahí, usted dice, tengo confianza en que mi gobierno va a tomar las decisiones que haya que tomar. Y tiene dudas el diputado Ramírez de que eso efectivamente ocurra. Entonces, Clarita, le vamos a dar la palabra al diputado de Rementería para ver cómo usted cree que el gobierno le va a dar la confianza que necesita Clara y otros más para poder entonces sentirse en un estado donde hay mayor seguridad. Bueno, si un gobierno no quiere asegurarle a Clara que pueda salir en la noche o cualquier momento del día como ella quiera, es que un gobierno está renunciando a gobernar. Entonces me imagino que no lo van a hacer, que el camino, y lo que yo he escuchado al subsecretario Monsalve, la ministra Siche, es que se va a avanzar en esa dirección. Y obviamente ahí es un problema que es complejo. Esto viene de hace mucho tiempo. Vemos que en los últimos años la criminalidad aumentó de manera grave, entonces obviamente aquí hay que trabajar varios temas. Por eso se ha trabajado, por ejemplo, en proyectos para mejorar la equidad en la dotación policial. Está trabajando el gobierno tanto con la Policía de Investigaciones como Carabineros para una reforma de que en el fondo los haga más efectivos. Esto no tiene que ver solo con un eslogan que creo que le hizo mucho daño al tema de seguridad, este eslogan de la refundación de Carabineros, sino que una reforma que los modernice. Creo que es necesario y en eso se está trabajando. Está trabajando en una serie de temas y también proyectos que van por otro lado. El otro día hablaba, por ejemplo, con el ministro de Energía, que están trabajando con el aumento de luminarias, tener luminarias más potentes, que son cosas que disuaden un poco de eso. Se está trabajando también con el tema de delitos menores que generan más delitos, como por ejemplo los grafitis, los daños a ciertas propiedades. Yo creo que ahí tenemos que avanzar. Yo he hablado con el gobierno y está en esa posición, y espero que Guillermo también la tenga, que no entiendo que pueda haber desconfianza en eso, aún me da culpa de las posiciones que tenía el sector muchas veces. Queremos seguir profundizando en ese
ese punto en particular, pero por favor permítanos, porque está hablando Manuel Monsalve, secretario de Prevención, subsecretario del Interior, perdón, y está hablando precisamente a propósito de la situación de la macrozona para llevar sur. adelante el compromiso del presidente Gabriel Boric de poder fortalecer la inversión pública en la región de la Araucanía y en la región del Biobío, de manera de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Así que tenemos una buena evaluación y por eso el gobierno va a concurrir al Parlamento a pedir autorización para su programa. Y solo agregar, quiero también contar que hoy día hemos concordado constituir en la región de la Araucanía un consejo asesor para la lucha contra el crimen organizado. Es un consejo asesor que se va a constituir por resolución de la Subsecretaría del Interior. Va a estar compuesto obviamente por las fuerzas policiales, por el delegado presidencial, pero por un conjunto de otras instituciones que juegan un rol relevante a la hora de coordinar la totalidad de los esfuerzos del Estado para luchar contra el crimen organizado. Allí también va a estar Gendarmería de Chile, va a estar el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, la Dirección Regional de Territorio Marítimo y Marina Mercante. O sea, va a haber un conjunto de instituciones que van a coordinar sus esfuerzos detrás de un objetivo común, que es luchar contra el crimen organizado, y van a definir planes para cumplir ciertos objetivos. Nos hemos fijado durante el transcurso del día de hoy 3 objetivos que vamos a desarrollar durante las semanas que vienen. Uno es tener un plan de fiscalización para el robo de madera. ¿A quién se va a fiscalizar? ¿Dónde se va a fiscalizar? ¿Cuántos recursos se van a destinar a esa fiscalización? También hemos definido desarrollar un plan para la fiscalización e incautación de armas. Y tercero, obviamente nos preocupa la seguridad agroalimentaria por la importancia que la región tiene en la producción de agroalimentos, y desde esa perspectiva vamos a tener un tercer plan que tiene que ver con darle a la región también seguridad a la hora de la producción agroalimentaria. Por lo tanto, se va a constituir este Consejo Asesor contra el Crimen Organizado, tiene 3 objetivos propuestos y por tanto seguramente 3 o 4 semanas más vamos a estar en esta región dando a conocer los planes que tenemos en materia de fiscalización preventiva por robo de madera, fiscalización e incautación de armas y también seguridad agroalimentaria. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos acá en el tercer piso de la delegación presidencial, donde el subsecretario Manuel Monsalve... Ya, entonces, a ver, acaba de decir o hablar, ¿no? Manuel Monsalve, que es subsecretario del Interior del Consejo Asesor del Crimen Organizado, y son tres patas. Dice fiscalización en la prevención, fiscalización en la incautación de armas y también de la seguridad entonces de los habitantes de la macrozona sur, y claro, vuelve a repetirnos que se va a ampliar el estado de excepción en la zona. Así es, y poniéndole énfasis también en lo que es el control y el foco fundamentalmente contra el crimen organizado. Recordemos que el gobierno siempre ha focalizado, a propósito, y también se lo vamos a preguntar a los diputados, ¿no? Respecto a lo que está pasando en la macrozona sur, en general el gobierno tiende a hablar de crimen organizado, habla de grupos de robo de madera, ¿verdad? Violencia rural. Violencia rural. Trata de alguna manera de no puntualizar respecto de lo que otros sectores señalan, ¿no es cierto? Como por ejemplo, que definitivamente hay acciones políticas o terroristas derechamente, ¿verdad?, por parte de grupos radicalizados. Sí. Diputado Ramírez, llama la atención porque en todas las ocasiones los distintos actores del gobierno, el presidente, la ministra Isquiasiche, Manuel Monsalve, han dicho y han hablado de plan de acuerdo contra la violencia o la seguridad, han hablado de nuevas estrategias, pero no se dan fechas reales y concretas. Lo único concreto fue, por ejemplo, lo de los 700 carabineros en la calle con 17 comunas, pero que efectivamente no perdón. Bueno. Espérame, disculpe. Sí. Sí, es que hay una información de último momento, tenemos que, nos vamos a trasladar hasta la región de la Araucanía, porque la información que nos está llegando a esta hora, perdón diputado, es que habría habido dos ataques a propiedades que pertenecen a la familia Luxinger Macay. Ahí estamos viendo algunas, no sé si corresponde, escuchemos mejor. Inmuebles. Uno de los objetivos del estado de excepción es disminuir de manera significativa hechos de esta naturaleza. Lamentablemente no los anula ni este estado de excepción ni ninguno que ha ocurrido anteriormente, ni en este gobierno ni en el anterior. Los disminuyen, pero no los eliminan por completo. Evidentemente aquí hay una arista que quiero volver a reiterar. Yo, posterior al Comité Policial Ampliado, tengo una reunión con el fiscal regional, y aquí hay una arista muy importante que tiene que ver con la persecución penal. Al final, detrás de un delito hay personas que lo cometen. Y creo que no solo el estado de excepción es la única herramienta, la persecución penal es otra herramienta que nos interesa fortalecer,
La reunión que vamos a tener con el fiscal va orientada en ese sentido, en poder conocer en detalle cuáles son los nodos críticos que el Ministerio Público considera que deben resolverse y en las cuales el gobierno puede colaborar para que los resultados en materia de persecución penal sean mejores. Creo que si hay algo que no podemos dejar que se instale ni en esta región ni en ningún lugar de Chile, es que frente a delitos graves el resultado es la impunidad. Para que no haya impunidad tiene que haber persecución penal eficaz, y el gobierno no hace la persecución penal, pero está disponible a colaborar si hay falencias o hay nodos críticos en los cuales el gobierno puede contribuir y concurrir a colaborar con el Ministerio Público. Por supuesto que lo vamos a hacer, y en ese sentido el diálogo con el fiscal regional el día de hoy. Ministro, respecto... Gracias, escuchamos entonces al... Importante lo que acaba de decir el subsecretario Monsalve. Francesco, Ligardo, Mirna, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando a propósito de otros temas delictuales, no de la macrozona sur específicamente? Hablamos de los eslabones, y aquí faltaba un eslabón que era probablemente el tema de la persecución penal, ¿no? Sí, pero espérate, solo para concluir el punto. Y hablamos también en esa oportunidad de que son poderes distintos, son poderes que están separados y que así debe ser, ¿cierto? Autónomo, sí. Pero acá el subsecretario dice algo importante, dice, vamos a tener una reunión con la Fiscalía porque necesitamos de persecución penal, no nos podemos inmiscuir, pero necesitamos saber cuáles son los nudos críticos en donde el gobierno pueda ayudar a desenredar. Yo tengo entendido que esa información está hace rato. Perdón, Francesco, pero es que... Por eso, pero voy para allá, diputado. Lo que pasa es que hace rato sabemos los nuevos críticos que también que tiene el Ministerio Público allí. La cantidad de fiscales, pocos fiscales de alta complejidad, el recurso. Sí. Lo tenemos claro. Si el diagnóstico para todos está hecho. Bienvenida a la reunión, pues me parece que hace rato ese diagnóstico tiene que estar hecho, ¿no, diputado? Bueno, y la verdad es que es verdad, son poderes autónomos, uno el Poder Ejecutivo y el otro el Poder Judicial, pero hay cosas que el gobierno puede hacer para ayudar a la justicia. Por ejemplo, este gobierno, al poco andar, después de haber tomado el poder, retiró querellas por ley de seguridad interior del Estado, dejando de manos atadas a la Fiscalía. Héctor Yaitul y la CAM se han atribuido actos que son terroristas, incendiarios, atentados contra personas, se los han atribuido, eso es una confesión, no hay mayor prueba que una confesión en el derecho, y el gobierno ha tomado la decisión de no querellarse contra ellos. Entonces, y el Ministerio Público dice, bueno, yo no los puedo perseguir si no hay una querella. El gobierno está querellado contra Yaitul, porque Guillermo no se querelló por unos dichos. No, si no son los dichos, el gobierno se ha querellado. Tomás, hay una diferencia entre y se ha querellado contra Yaitul, hay querellas del gobierno contra Yaitul. Entonces, nosotros, el gobierno, acaba de decir el ministro, porque está como ministro subrogante, el ministro Monsalve acaba de decir algo que ya sabíamos, que va a renovar el estado de excepción. Nosotros lo vamos a apoyar. A diferencia de lo que hicieron los parlamentarios de este gobierno, que los votaron siempre en contra, nosotros lo vamos a apoyar. Y nosotros pedimos, no es una condición, no es a cambio, y nosotros pedimos que, así como nosotros los vamos a apoyar a ellos con el estado de excepción, ojalá el gobierno apoye la labor de Carabineros, que la cuestionan demasiado desde la izquierda, que apoye la labor de la Policía de Investigaciones, que presenten las querellas que hay que presentar para que el Ministerio Público pueda hacer su pega. O sea, aquí todos tenemos que colaborar. Y nosotros sentimos que al gobierno y a la izquierda que hoy día representa el gobierno, le falta dar mayores pruebas y compromisos en materia de seguridad. Déjame darte un último ejemplo. El nuevo texto de Constitución que se propone no contempla estado de excepción. O sea, el gobierno ahora está pidiendo una renovación de estado de excepción. Si se llega a aprobar el texto constitucional, el gobierno ya no va a tener ese estado de excepción. ¿Y por qué no hay estado de excepción en el nuevo texto constitucional? ¿Por qué no hay estado de excepción en ese nuevo texto? Espérame, ¿por qué no hay estado de excepción en ese nuevo texto o en esa propuesta de texto constitucional? Porque los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista que apoyan al gobierno no quisieron que estuviera en el texto. Entonces, aquí nosotros todos tenemos que aportar. Si no, esta cuestión no la vamos a poder resolver. Hay estados de excepción, Guillermo. Hay estado de sitio para amenaza externa, hay estado de catástrofe para terremotos. No hay estado de excepción. No, hay un estado que habla de seguridad interna. El estado de catástrofe se amplía. Que se le cambie el nombre no significa que no exista un estado de excepción para ante problemas internos, Guillermo. Lo han dicho todos los constitucionalistas. Lo han dicho todos los constitucionalistas. Y hay que ser, yo soy profesor de Derecho Constitucional, revisé el texto y cambia la estructura. Paren de hacer desinformación sobre el tema. Tomás, es cosa de lo que dicen los convencionales. Se refuerzan por el estado de excepción acotado. Este es el estado de excepción que ha desplegado más fuerza
más de 300 militares más que el estado de excepción de Piñera están repartidos. Obviamente en los caminos, la red caminera más grande de Chile está en la Araucanía. El general Slater y el almirante Zúñiga han recomendado que sigan esta estructura porque ellos no se pueden desplegar por terrenos privados. Se desplegan por caminos, obviamente, y les permiten a Carabineros no cumplir esa función y cumplir la función de investigar y perseguir los delitos. Pero también hagámonos cargo de lo que se hizo antes, porque en el gobierno del presidente Piñera la violencia rural en la Araucanía explotó. O sea, y también la seguridad tiene que ver mucho de cuando Piñera estuvo en Cúcuta y dejó que entrara todo el mundo. Tomás. Así que también hagámonos cargo de que esto no es solo culpa del gobierno y no es solo culpa de la izquierda. Yo me hago cargo, yo hago un mea culpa, Guillermo, y lo hice. Pero ustedes no hacen un mea culpa de nada. No hacen un mea culpa absolutamente nada de lo que pasó en los 4 años de Piñera. ¿Hace algún mea culpa de los 4 años de tu gobierno del presidente Piñera, donde se dejó la situación de seguridad en una situación paupérrima, la situación de la inmigración desbocada y el conflicto en la Araucanía peor que nunca? Tomás, ¿haces algún mea culpa de eso? Mira, ¿haces algún mea culpa de eso? Tomás, yo solamente te voy a decir una cosa. Este es un problema complejo. Yo hice un mea culpa, tú lo haces. Ustedes como gobierno hoy día se dan cuenta que es un tema complejo. Imagínate si ustedes no lo pueden resolver por nosotros, tendiéndoles la mano y diciendo que los vamos a apoyar, lo difícil que era para nosotros con ustedes remando en contra. Porque ustedes teniendo mayoría en el Congreso... Entonces todo es culpa de nosotros. El presidente Piñera no hizo nada. El presidente Piñera lo llevó a la izquierda a Cúcuta. Mira. Guillermo, la izquierda lo llevó a Cúcuta, Piñera. Guillermo, el presidente lo llevó a la izquierda a Cúcuta. Guillermo, el presidente lo llevó a mi sector a Cúcuta. Háganse cargo también, porque yo me hago cargo y hago mea culpa. Y digo, mi sector ha tenido problemas, ha tenido mensajes confusos. ¿Tu sector ha hecho algo malo? Tomás, podemos separar las aguas. Después si quieres podemos hablar de inmigración. No tengo ningún problema. Pero hablando de seguridad... Tu sector político no solamente votó en contra de los estados de excepción, en contra de infraestructura crítica, control de armas, barricadas, delitos de incendio, robo de madera, crimen organizado, todos esos proyectos de ley. Pero el presidente tuvo un estado de excepción. Tuvo un estado de excepción que incluso ha sido que ni siquiera le dieron las condiciones materiales a las Fuerzas Armadas para poder funcionar, por ejemplo, en la provincia de Arauco. Y lo sabemos, y eso tiene que ver con mala gestión del gobierno de Piñera. Porque este estado de excepción, Guillermo, te estoy preguntando algo, tu sector no ha cometido ni un error en materia de seguridad en los 4 años que gobernó, porque los 4 años que gobernó son los donde se agravó la situación de seguridad. Porque 4 años antes no era igual. Y también se agravó. Ya, dejemos que conteste el diputado Ramírez, porque ya sabemos el punto. Le pregunta, diputado Ramírez, si usted hace un mea culpa sobre cómo se erosionó el problema tanto en la Araucanía o en la macrozona sur como la delincuencia y la seguridad bajo la administración anterior. Obviamente que la administración anterior no tuvo la capacidad de persuadir a la oposición de que nos apoyaran. Porque al final la gran mayoría de estos proyectos fueron rechazados porque no teníamos mayoría en el Congreso. Rechazados. No hubo proyecto de infraestructura crítica, no hubo ley de antiterrorista, no hubo ley de control de armas, no hubo ley de robo de madera, no hubo, porque los parlamentarios de oposición lo votaron en contra. No solamente eso, cada vez que Carabineros usaba la fuerza legítima, teníamos a la izquierda pidiendo que se le diera de baja, que se le condenara. Vimos el caso del puente de Pío Nono. Entonces, los carabineros, al verse perseguidos por un cierto sector político, no hacían la pega porque se podían meter en un problema. No solamente eso, la izquierda, durante el gobierno del presidente Piñera, del estallido social hacia adelante, los 4 años, renunciaron a gobernar, lo mismo que decía, renunciaron a gobernar. Renunciaron a gobernar, Guillermo. Guillermo, no puede ser que toda la culpa la tenga la oposición. Tienen instrumentos legales que no utilizaron. No los utilizaron. ¿Cómo cuál herramienta? O sea, el trabajo de inteligencia, el trabajo de ejercer la función de persecución del delito no lo hicieron. El ejemplo clave que tienen es la mala gestión que tuvieron en su manejo de la Araucanía. La mala gestión, eso fue un problema de gestión, tenían instrumentos legales, por eso en los 4 años de Piñera esto empeora de forma radical. Bueno, Tomás, quédate tranquilo. Y tiene que ver porque no eran eficientes para gobernar. Nosotros, a diferencia... No tiene que ver con la oposición, hay cosas que se pueden hacer. El gobierno lo está haciendo con los mismos instrumentos y bajó un 42% la cantidad de delitos con el estado de excepción actual. En el estado de excepción anterior no bajó el 42%, bajó menos, Guillermo, y tiene que ver porque no se hizo bien el trabajo.
Tomás. No se hizo bien el trabajo. También háganse cargo. Yo hago un mea culpa. Yo hago un mea culpa de que la izquierda da mensajes confusos. Pero tú lo que dices es que todo culpa de la oposición de su momento. Y no creo que todos los temas de seguridad tenga culpa la izquierda. Ya. Diputado Ramírez, ¿va a No, cerrar este nosotros, punto? que para que Tomás se quede tranquilo, nosotros a diferencia de lo que hicieron ellos, sí vamos a apoyar los proyectos de ley, la institucionalidad que quiera crear este gobierno. Porque él habla de las herramientas, pero las herramientas son claramente insuficientes. Y el gobierno pasado intentó tener más herramientas y para eso se requería aprobar proyectos de ley que fueron rechazados en el Congreso. Nosotros no vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a apoyar a este gobierno. Entonces, al menos este gobierno va a tener algo que el pasado no tuvo, que es ayuda de todos los sectores políticos para poder resolver el tema de la violencia, el narcotráfico y la delincuencia. Bien. Yo no quiero dejar pasar un punto, que era a propósito de lo que dijo el ministro subrogante del Interior, subsecretario del Interior también, Manuel Monsalve, y se lo pregunto a usted, diputado de Rementería. ¿Qué pasa con cuando dice que se necesita persecución penal, que va a tener una reunión con el fiscal para determinar cuáles son los puntos críticos? Y claro, aquí con mis compañeros uno dice, oye, pero si este diagnóstico está hecho, está sobrediagnosticado, pero resulta que esto puede marcar un precedente también para el resto de las situaciones que se viven y en donde se pone en cuestionamiento el trabajo de la Fiscalía propiamente tal, más que de la Fiscalía, del Ministerio Público. Entonces, la pregunta ¿es necesario que se inmiscuya más en este caso la subsecretaría? Yo creo que ahí la Subsecretaría del Interior tiene una unidad jurídica que debe funcionar en los casos donde el gobierno puede querellarse, que ese retiro de querellas que habló Guillermo con la Araucanía, así que también hay una desinformación sobre el tema, pero en el caso en particular sí hay que hacer algo que se tiene que hacer cargo de este gobierno que no se hicieron cargo antes, que es introducir una reforma significativa al Ministerio Público y dotarle de más herramientas. Ya. En eso es un tema que se ha dejado totalmente ajeno al debate de cómo le entregamos al Ministerio Público más recursos, no solo físicos, no solo económicos, sino que materiales también para perseguir mejor el delito. Claro. Tomás, tú tocaste un punto que es focal acá y que tiene que ver con la inteligencia. Si uno revisa hacia atrás, tendría que llegar casi a Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, para detectar que ahí ya hay deficiencia de inteligencia. Entonces, con un recorrido histórico hacia atrás de ausencia de inteligencia, uno supone que va a haber una respuesta contundente y categórica para tener inteligencia de acuerdo a resolver el problema. ¿Entiendo bien, Tomás? Sí. Sí, el ministro Monsalve, bueno, como decía Guillermo, está de ministro, hemos conversado con él, con la ministra Fernández, de que en el fondo se va a presentar una indicación sustitutiva, una ley de inteligencia que era muy mala, que presentó el gobierno de Piñera la vez pasada, y que hoy día hay que hacerlo porque hay que reformar nuestro sistema de inteligencia nacional. Lo tenemos, es que no ha funcionado de la ANI, digamos, no sabemos mucho cómo funciona, no entrega información, digamos, está la inteligencia. Tenemos que tener claro que en Chile los militares hacen inteligencia exterior solamente, no inteligencia interior, pero también está la inteligencia de carabineros, de gendarmería, investigaciones, que tenemos que ver cómo coordinarla, cómo llegar a mejor información. El punto es que es muy crítico de la administración Piñera, pero como dice Lidardo, si uno mira para atrás, la administración Bachelet tampoco aquí resolvió nada en ese sentido. La operación Huracán entre medio, harto que desear. No, sin eso yo hago mea culpa de lo que se hizo. La operación Huracán fue un fracaso, digamos, que se usó literalmente información de inteligencia que no era correcta, donde se hicieron situaciones que empeoraron la situación, sí, sin duda. Tomás, sin duda había un mal manejo, que no comienza con Boric, no comienza con Piñera, no comienza con Bachelet, un mal manejo histórico, digamos, del conflicto y de la forma que se ha hecho, porque acá hay diversas aristas para trabajar. Primero está el tema que estamos hablando, el tema de seguridad represivo, pero también en Araucanía tenemos que este gobierno ha tratado de enfocar mucho, que creo que no es lo único, que es el diálogo. Y tercero, hay un tema de mejorar las condiciones materiales de la gente que vive en la Araucanía, porque es una región muy pobre. En eso con Guillermo vamos a estar de acuerdo, que falta invertir en escuelas, invertir en caminos, invertir en un montón de cosas que no se han hecho, que no ha sido este gobierno, ni el anterior, sino que es un tema histórico. Te pregunto, como profesor de Derecho Constitucional, ¿cómo entenderías tú el mejor y más eficiente servicio de inteligencia de Chile para abordar la situación hoy? ¿Cómo tú te paras como profesor constitucional y cómo lo verías? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay que reformar el tema de manera absoluta. Yo estaba analizando porque me gusta eso y he visto, por ejemplo, lo que se hace en Canadá o lo que se hace en Francia. Son dos países que hay un marco europeo de la inteligencia también, que creo
fijar temas, porque hay que conseguir un equilibrio que obviamente tiene que existir, que es el equilibrio de que haya un servicio de inteligencia que sea efectivo, filtrarse, que tenga agentes, que tenga recursos, pero también que no se convierta en una policía política, una policía secreta que lo que va a estar buscando es perseguir opositores y que va a estar al orden del gobierno. Tiene que ser un tema mucho más autónomo y que trascienda un poco a los gobiernos. ¿No está ideologizado mucho el tema de la inteligencia en Chile, Tomás? O sea, totalmente hay una cierta pasado oscuro del concepto de inteligencia en Chile, y obviamente a muchos les causa escozor solo escucharlo, porque obviamente nos lleva a la DINA, a la CNI a pensar eso, pero obviamente la inteligencia que es básica de los estados, y por eso tenemos que mejorar el Sistema Nacional de Inteligencia, que se pueda cumplir ese objetivo, y también sacarle ese estigma negativo que tiene de decir esto está al servicio, que no está al servicio de un gobierno en particular, sino que esté al servicio del Estado de Chile. Claro. Bien, Guillermo. Sí, no, a ver, acá hay que separar dos cosas. Por un lado, cuando hablamos de enfrentar la delincuencia o el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado, cada gobierno hay dos cosas distintas. Uno es la institucionalidad, las herramientas. Si el gobierno tiene o no tiene las herramientas para hacer lo que quiere hacer. Y lo otro es la decisión, ¿cierto? Es la voluntad política de querer hacerlo. ¿Hay herramientas? El principal diagnóstico del gobierno anterior era que faltaba institucionalidad, que faltaban herramientas. Por eso a mí me genera tanto malestar, y lo he expresado acá, que se hayan votado en contra todos esos proyectos de ley, porque eso iba a atajar el problema de la institucionalidad, ¿ya? El tema de gestión tiene que ver con decisión. Ahora, en materia de inteligencia, claramente el problema es de la institucionalidad. No están las herramientas adecuadas. Por lo tanto, eso no se puede pasar a la acción. Y por eso no se puede pasar a la acción, y por eso yo en eso sí estoy de acuerdo con Tomás, cuando él dice en materia de inteligencia, esto no es un problema ni de Boric, ni de Piñera, ni de Bachelet, es un problema de la institucionalidad. Aunque tú tengas la voluntad, no tienes las herramientas. Pero de alguien es el problema. Entonces, es de la institucionalidad. Entonces, tenemos que tener la discusión sobre la institucionalidad. Pero le doy un dato, y acá la pregunta es... un dato. Sí. Por ejemplo, la ANI, según entiendo yo, la Agencia Nacional de Inteligencia, corríjame si no estoy en lo correcto, diputado, tiene algo así como 100 personas. La misma ANI en Argentina son 3.000. Bueno. Entonces, ¿cómo se puede comparar, o sea, cómo se puede tener un sistema de inteligencia si resulta que tenemos un organismo que tiene una deficiencia por de pronto en la cantidad de personas que lo componen? El sistema de inteligencia argentino me da escalofrío. Me da escalofrío con el sistema de inteligencia argentino. Bueno, déjame caricaturizar un poco esto, pero no es muy lejano. En Chile la inteligencia básicamente consiste en revisar redes sociales, en buscar información que está en la web. Entonces, la pregunta que hay que hacer, si hay que hacérsela en serio, es ¿cuántas herramientas vamos a dar? Porque Tomás tiene razón. Uno puede decir, ya, vamos a dejar que intervenga el teléfono. Pero ¿bajo qué condiciones? Porque no puede ser, no se le puede intervenir el teléfono a cualquier persona para después extorsionarlo, por decir algo. ¿Vamos a tener agentes encubiertos, sí o no? ¿Cuánto presupuesto va a haber? Entonces, diputado, cada vez que tú le das herramientas a inteligencia, diputado, tienes que tener cuidado de que no se malucen. Disculpe que